Bueno, pues vamos a seguir con las ponencias. Ahora vamos con la doctora Zoe Mariño y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, gracias por invitarme, gracias a la asociación, gracias a Ida y gracias a Carmen por la invitación. Y como decía Marina, y yo también lo pienso, pues es un honor estar aquí y espero que la charla os sea de utilidad. El tema que yo os pretendía enseñar un poco es cómo hacemos el seguimiento de la enfermedad de Wilson. Pasamos ya no tanto de diagnosticar, sino de cómo seguir a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad de Wilson. Entonces, como todos bien sabéis, la enfermedad de Wilson es muy variada, muy heterogénea. Existen muchísimos posibles síntomas que pueden aparecer a lo largo del tiempo y porque, como es una enfermedad genética, dependerá del paso del tiempo para que aparezcan unos síntomas o aparezcan otros. Esta gráfica, que se publicó el año pasado, es una gráfica que a mí me gusta porque refleja en un único dibujo la importancia del dinamismo, ¿no? Y la importancia del diagnóstico precoz. Como decía, dependerá del momento en que se diagnostique la enfermedad, ya sea muy al principio o, por el contrario, muy avanzado, para que tengamos que hacer un tratamiento u otro y tengamos que hacer un seguimiento u otro. ¿Cuáles son nuestros objetivos a la hora de seguir a un paciente que tiene una enfermedad de Wilson desde el punto de vista médico? Pues lo que queremos idealmente es prevenir el acúmulo de cobre. Esto solo lo podemos hacer, desgraciadamente, en aquellos que diagnosticamos en una fase muy precoz. Aquellos, por ejemplo, que se detectan por estudio a familiares, en los cuales no ha habido todavía daño. La mayor parte de los casos lo que queremos hacer es tratar, es decir, evitar que progrese el daño y, si podemos, revertirlo. Esto es en gente que ya tiene daño en los tejidos a consecuencia del depósito de cobre. Y desafortunadamente, en algunos casos, lo que tenemos que hacer es rescatar a los pacientes que tienen un daño tan importante en los cuales el tratamiento médico no funciona. Por ejemplo, en los casos fulminantes, en los cuales tenemos que utilizar terapias más agresivas, como puede ser el trasplante hepático. Esta imagen pone de manifiesto la importancia de hacer un diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnostiquemos, antes podremos revertir el daño que ya se ha producido. Una vez que hemos diagnosticado a alguien, ¿tenemos que hacer seguimiento? Pues es evidente que sí, no solamente importa el diagnóstico, es importante posteriormente que la enfermedad esté bien controlada. Y nuestros objetivos serán, por una parte, garantizar la seguridad de los tratamientos, monitorizar los efectos adversos, tratarlos si aparecen, monitorizar que los tratamientos que estemos dando sean eficaces. No podemos estar dando algo que no funciona o que no está consiguiendo el objetivo que queremos. Evitar que progrese la enfermedad. Nuestra labor es detectar que no haya otros problemas añadidos que se puedan sumar al problema de la enfermedad de Wilson y también ser capaces de evitar la progresión porque estemos tratando de forma inadecuada. También tenemos que hacer educación sanitaria, resolver vuestras dudas y, por supuesto, pues hacer asesoramiento familiar y monitorizar la adherencia. ¿Qué herramientas tenemos para poder hacer ese seguimiento y para poder conseguir todos esos objetivos en nuestra práctica clínica? Pues tenemos diferentes estrategias que básicamente podríamos agrupar en estos 4 apartados. Por una parte, los síntomas clínicos. ¿Qué es lo que notáis? ¿Qué es lo que tonéis, ¿no? Esto podemos hacer exploración física, hacemos preguntas, evaluamos físicamente al paciente, hacemos una exploración. También tenemos los biomarcadores, ya sean en sangre o en orina, por ejemplo.
También tenemos otras pruebas complementarias que ahora comentaremos y, por supuesto, el tema de los equipos multidisciplinares que volveremos a tratar brevemente. Entonces, empezando por los aspectos clínicos. Desafortunadamente, pero esto forma parte de todas las enfermedades hepáticas, el hígado no da síntomas. Característicamente, los pacientes que tienen una enfermedad hepática aislada no tendrán ningún síntoma. Esto significa que no vais a notar dolor, no vais a tener picor, no vais a tener nada, salvo que la enfermedad hepática esté muy evolucionada. Estamos hablando ya de casos de cirrosis, por ejemplo, o enfermedad en la que el hígado empieza a fallar. Ahí sí que hay síntomas, pero afortunadamente son la minoría. Entonces, no podremos ver probablemente una mejoría clínica en los pacientes que tienen solamente afectación hepática, pero sí que lo podríamos ver, por ejemplo, en pacientes con una enfermedad muy avanzada. Aquellos pacientes que ya tienen líquido en la barriga, ascitis, por un fallo en el hígado. En la imagen de la izquierda es una cirrosis descompensada que tras el tratamiento podemos ver que revierte y desaparece. O, por ejemplo, alguien que tiene ictericia, esa coloración típica amarilla de los ojos o de la piel, que cuando mejora la función del hígado desaparece. Esto no es algo habitual. Los neurólogos pues tienen una escala muy bien definida y validada, que es la que ha comentado anteriormente el doctor Badía, en la cual les permite evaluar tanto de forma objetiva como subjetiva si hay una mejoría en los síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos se perciben muy bien y el paciente los cuenta muy bien. Y existen diferentes estudios que han demostrado que tras el paso del tiempo y el tratamiento, estas escalas mejoran. Se pueden cuantificar al principio y a partir de ciertos meses se puede ir viendo la evolución en el tiempo. ¿Qué podemos decir de los biomarcadores o qué miramos? ¿Qué biomarcadores son útiles para nosotros? Pues tenemos diferentes biomarcadores, algunos de ellos están en la sangre y son básicamente destinados a evaluar dos cosas. Por una parte, la inflamación que tiene el hígado y por otra parte, la función que tiene el hígado, que son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Pues tenemos las transaminasas. Cuando una persona tiene las transaminasas altas, significa que tiene el hígado inflamado. No que el hígado no le funciona bien, que tiene el hígado inflamado. Si esto mejora con el tiempo, pues es un signo de que el tratamiento está siendo eficaz. Esto lo vemos a partir del 6º mes de empezar el tratamiento con la medicación que sea. La función del hígado la evaluamos de forma diferente. El hígado básicamente se encarga de fabricar proteínas y de eliminar sustancias tóxicas. Y esto lo evaluamos mediante la bilirrubina, la albúmina o la coagulación. Cuando esto mejora en el tiempo, pues podemos decir que el tratamiento, si es que estaba alterada, está mejorando la función del hígado. También hay algunos pacientes que a nivel analítico pueden tener anemia, que se dice hemolítica. Estos son glóbulos rojos que se destrozan por contacto con el cobre, que es tóxico en su membrana. Y esto generalmente lo vemos asociado a las formas fulminantes. Si desaparece, podemos decir que el tratamiento está siendo eficaz. Y por último, la ceruloplasmina. Podemos ver incluso que a veces se normaliza, pero no porque esto vaya a cambiar en el tiempo, sino porque la función del hígado mejora y es una proteína que se fabrica en el hígado. ¿Qué podemos mirar también en la sangre? Pues volvemos al mismo tema, el cobre intercambiable. El cobre intercambiable o el cobre por especiación. Son dos técnicas diferentes, pero intentan mirar lo mismo, que es esta pequeña fracción del cobre que está elevada en los pacientes con enfermedad de Wilson, que no está unida a la ceruloplasmina y que sabemos que podría ser la fracción que puede dañar los tejidos. Esto clásicamente lo calculábamos con una fórmula matemática que, como podéis imaginar, si es una fórmula matemática, está digamos, o más bien tiene limitaciones, ¿no? Porque depende de la cantidad de ceruloplasmina para que se pueda hacer el cálculo mejor o peor. Esto nos llevaba a tener hasta un 20% de casos no interpretables. Y esto es lo que hizo que se desarrollaran, estas técnicas que hemos comentado antes, que es la medición directa de esa pequeña fracción del cobre no unido a ceruloplasmina. Ya lo hemos comentado muchas veces, el cobre intercambiable y el ratio del cobre intercambiable
es este nuevo marcador que hace tiempo que se usaba en Francia y que ahora en España tenemos en varios sitios. Tampoco es perfecto. No se puede utilizar un único marcador. Tenemos que complementar varios marcadores. Y también es cierto que la experiencia con este biomarcador a lo largo del tiempo, durante el seguimiento, es mucho más limitada. De hecho, hay muy poquitos estudios, o de hecho solo hay uno hasta donde yo sé, del grupo de Eduardo, en el que han evaluado cómo evoluciona este cobre intercambiable a lo largo del tiempo. Podéis ver en la gráfica, esto eran 36 niños diagnosticados con enfermedad de Wilson y cómo el cobre intercambiable durante los primeros años bajaba de manera importante con el tratamiento. Pero esto no está evaluado tampoco de manera extensa y, de hecho, estudios recientes presentados por el doctor Peter Ott en el último Congreso americano hace 2 semanas nos demuestra también que en el seguimiento este cobre intercambiable tiene mucha variabilidad dentro de un mismo paciente. Por tanto, todavía necesitamos más experiencia para poder saber cómo lo tenemos que utilizar. En nuestro centro hace ya un par de años que tenemos la suerte de poderlo utilizar y estas gráficas era para enseñaros precisamente esta variabilidad. En nuestros pacientes reales, y a pesar de que el rango de normalidad se ha establecido entre 41 y 71, un porcentaje muy importante de pacientes que veis en la gráfica de están por debajo de lo que se consideraría el rango de normalidad. Esto hemos hecho un trabajo también con Marina Berenguer para poner en común las cohortes de Valencia y de Barcelona y poder tener más información y, por tanto, parece claro que tenemos que estudiar más y tenemos que seguir esta línea porque no nos queda todavía claro dónde tenemos que tener a nuestros pacientes con este biomarcador bajo tratamiento. Seguimos con otros biomarcadores y pasamos al cobre en orina de 24 horas, que es muy latosa de recoger, somos conscientes de ello, muy difícil para vosotros en muchas ocasiones, pero que es también muy útil. La utilizamos porque sabemos que el cobre de manera anómala se excreta por la orina en lugar de por las heces en la enfermedad de Wilson, pero es muy importante saber en qué momento estamos del paciente, es decir, estamos en un momento de diagnóstico o estamos en el seguimiento del paciente. Y también es muy importante saber qué tratamiento recibe el paciente. No es lo mismo si está en tratamiento con zinc, donde estamos intentando evitar la absorción del cobre, que un paciente que recibe depenicilamina o trientina, que lo que hace es arrastrar el cobre a la orina. Por tanto, tenemos una serie de recomendaciones y de guías internacionales para mantener a nuestros pacientes en el rango que toca en función del tratamiento que recibe y del momento de la enfermedad en la que está. Este es un ejemplo real de la consulta de una paciente que se diagnosticó con unos niveles de transaminasas, como podéis ver en la gráfica de la izquierda, que estaban muy altas y cómo a medida que fue haciendo el tratamiento las transaminasas se fueron normalizando. Esto sería una situación ideal. Desafortunadamente no siempre es tan fácil. En la gráfica de la derecha podéis ver cómo es la evolución del cobre en la orina. Una persona que tenía un cobre en la orina por encima de lo que tocaría para una persona sana, esto fue lo que motivó el diagnóstico, y cómo cuando empezamos el tratamiento con quelantes se produce una excreción muy importante de cobre por la orina, que posteriormente, a medida que vamos vaciando al paciente, va disminuyendo con el paso del tiempo y se mantiene en un rango estable. Esto es lo que vemos habitualmente y por eso es tan importante el cobre en orina de 24 horas. ¿Qué más tenemos para poder hacer el seguimiento? Pues pruebas complementarias, que como dice la palabra son complementarias, es decir, nos aportan información extra, adicional, sobre cómo está la enfermedad. Enfocado en el hígado, por ejemplo, tenemos la elastografía hepática. La elastografía hepática es una prueba no invasiva para medir el grado de cicatrices que hay en el hígado. Esta prueba lo que hace es, muchos de vosotros probablemente os lo habrán realizado, ¿no? Lo que hace es emitir un pequeño golpecito en la pared del abdomen, ¿no? Que se refleja en el hígado, y la velocidad a la que se transmite la onda es indirectamente proporcional a la rigidez que tiene. Y un hígado es tanto más rígido cuantas más cicatrices tenga en su interior.
cicatrices que se forman a consecuencia del daño. Como es una prueba no invasiva, pues podemos repetirlas tantas veces como queramos, según la disponibilidad que tengamos, por supuesto. Pero nos da una información de dónde partimos y dónde estamos en este momento. Hay pocos datos de elastografía hepática en pacientes con enfermedad de Wilson, porque la enfermedad de Wilson pues es una enfermedad rara y, por tanto, todas las enfermedades raras hay menos publicaciones y menos experiencia. Pero hay este estudio del Grupo de Viena y de Alemania, en el que evaluaban la tendencia a lo largo del tiempo de la elastografía hepática en pacientes recientemente diagnosticados. Como podéis ver, sobre todo en las gráficas de arriba, que son pacientes que no tienen cirrosis, la tendencia es a que disminuya, aunque es verdad que no existe todavía puntos de corte muy claros. Pero lo que sí que es muy útil es para el diagnóstico individual, es decir, para seguir a un paciente concreto, ¿no? Si un paciente tiene un valor de 8 y los siguientes valores son de 4, de 5, de 4, de 3, pues esto tranquiliza. Si un paciente tiene un valor de 8 y el siguiente es de 12 y el siguiente es de 14 y el siguiente es de 20, probablemente ahí está pasando algo que no podemos discriminar qué es, pero que nos orienta a que este hígado cada vez está más rígido. ¿Qué otras pruebas tenemos? Pues la ecografía. La ecografía es totalmente diferente a la elastografía, no tienen nada que ver. Lo que mira la ecografía es la forma del hígado y, sobre todo, los cambios relacionados con la enfermedad del hígado. Tiene una cirrosis, tiene cambios a consecuencia de la cirrosis, tiene el bazo grande, tiene alguna lesión dentro del hígado, ¿vale? La ecografía es una prueba totalmente diferente. Con el paso del tiempo y con el tratamiento, es esperable que pacientes que tenían mucho daño en el hígado, poco a poco vayan normalizando la forma de su hígado. Esto es lo que uno esperaría encontrar. Y en pacientes que tienen una cirrosis o que tenían una cirrosis al principio del diagnóstico, es muy importante hacerlo cada 6 meses, porque uno de los objetivos de la ecografía es descartar que no se produzca un tumor en el hígado. ¿Qué otras pruebas tenemos? Pues la biopsia hepática. La biopsia hepática también muchos la conocéis, una prueba que, a diferencia de las otras, es invasiva. Esto quiere decir que no está exenta de riesgos. Es verdad que son muy poco frecuentes. Actualmente las biopsias son realizadas con mucha seguridad, pero no podemos descartar que en un porcentaje pequeño de pacientes puedan tener dolor después de la prueba o que tengan alguna complicación mayor, ¿vale? Por eso no podemos repetirlas tantas veces como uno quisiera, ¿no? O como uno podría, no podemos hacer una cada año. Pero, de hecho, la biopsia hepática, estoy hablando del seguimiento, no del diagnóstico, puede darnos alguna información adicional y útil en algunos casos, porque nos puede ayudar a saber qué es lo que está pasando cuando desde formas no invasivas no somos capaces de responder. Nos puede decir si hay alguna otra enfermedad que está coexistiendo con la enfermedad de Wilson, nos puede decir si hay inflamación, nos puede decir si hay grasa, de manera que la biopsia hepática en algunos casos puede tener interés durante el seguimiento también. La última parte sería el valor de las unidades multidisciplinares, ya lo decías anteriormente, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. En enfermedades que son raras, en las que, por tanto, es difícil tener experiencia suficiente, es importante que los pacientes estéis en lugares donde se acumula la mayor parte de los casos, pues para que la gente que estemos tratando tengamos más conocimiento o que al menos nos hayamos visto en circunstancias diferentes y sepamos cómo actuar. Y no solo eso, sino que normalmente estos centros pues tenemos otra gente alrededor que es tanto o más importante que el papel de los médicos. Entonces estamos obviamente los hepatólogos, están por otra parte los neurólogos, están los pediatras, los genetistas, enfermería, farmacia, bioquímica, radiología. Si no hubiéramos tenido la ayuda del servicio de bioquímica, no habríamos podido poner en marcha el cobre intercambiable en mi hospital. Esto todo es una mezcla de buena voluntad por parte de diferente gente. Y, por supuesto, también, y fundamental, los investigadores que de manera conjunta nos permiten avanzar en el conocimiento de la enfermedad. Los que están conmigo ya saben que cada vez que vienen tienen que firmar
4 o 5 cosas diferentes para poder seguir haciendo investigación y ya les digo ahí, pues es que necesito vuestra ayuda. Si no me ayudáis, pues no podemos avanzar. Esto es importantísimo, que la investigación forme parte de nuestra acción, ¿no? Y aquí un poco también pues poner en valor el papel de enfermería y de farmacia también para el control de la adherencia, porque a veces los médicos vamos un poco más a tope en ese sentido, o no tenemos la paciencia o no sabemos decirlo, y es fundamental poner en valor que tanto enfermería como farmacia nos pueden ayudar a ayudaros con la adherencia a la medicación. Esto se me ha colado aquí, no era esto. ¿Y por qué es tan importante la adherencia? Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero quizás estas gráficas ayuden un poco, ¿no? Sabemos por estudios ya clásicos que tanto pacientes que no tenían ningún síntoma cuando se diagnosticaron, como pacientes que ya tenían síntomas, la evolución es muy diferente cuando una persona es adherente a la medicación de cuando no lo es. El riesgo de que aparezcan síntomas, y lo veis muy claro en la gráfica de la izquierda, en pacientes que no toman la medicación, es muy superior a aquellos que sí que la toman de forma adecuada a lo largo del tiempo. La otra punto que quería comentar es que el seguimiento siempre es algo dinámico y cambiante a lo largo del tiempo, porque nuestra labor en las visitas no solamente es preguntaros cómo estáis, sino que tenemos que ser capaces de anticiparnos, de detectar que hay cosas que están cambiando, de detectar cambios tanto analíticos como metabólicos para poder actuar al respecto. Y si cambian las cosas, tenemos que ser capaces de preguntarnos: ¿es el fármaco que está fallando? ¿Lo que toma no es suficiente? ¿Le tengo que subir la dosis? ¿Le tengo que cambiar el fármaco? O por el contrario, hay un problema en la adherencia, no está haciendo bien la medicación. Hay diferentes estudios ya publicados que demuestran que en gente que tiene que tomar tratamientos crónicos, no solo en Wilson, sino en otras enfermedades, la tasa de no adherencia puede ser hasta del 50%. Y todo esto es lógico porque cada uno lleva su vida, es difícil tener que tomar 3 tomas al día. Bueno, es comprensible, pero esto es preocupante. Y por último, también tenemos que ser capaces de ver si hay comorbilidades o no. ¿Es que el paciente ahora tiene obesidad o diabetes que ha hecho que tenga un hígado graso? ¿O es que está bebiendo alcohol? ¿O es que ha tomado un fármaco que le ha producido una toxicidad en el hígado? Los pacientes que tienen enfermedad de Wilson pueden tener otras cosas, pero nos tenemos que hacer esa pregunta previamente. Así que la propuesta que nosotros ofrecemos en mi centro, pero que es muy similar al que hace Marina y probablemente también al que tenéis en París o en Lyon o en Dinamarca, básicamente es hacer un seguimiento del paciente, que obviamente esto tiene que estar adaptado a la disponibilidad de medios que tenga cada centro y también a los pacientes y a la situación en la que se encuentra el paciente, pero lo que nosotros hacemos es una analítica de sangre con orina de 24 horas al menos cada 6 meses. Esto es más frecuente cuando hacemos un cambio de dosis o las cosas no van bien, obviamente. Hacemos una elastografía hepática porque tenemos acceso a ella. Intento hacerla cada año o entre 1 y 3 años. La ecografía hepática puede ser importante al principio, pero en pacientes que no tienen cirrosis no es tan relevante. En los que tienen cirrosis sí que se tiene que hacer cada 6 meses. Intentamos que los pacientes dentro de la unidad multidisciplinar sean valorados por psiquiatras y o neurólogos y obviamente son ellos los que mandan en el seguimiento de estos síntomas. Y por último intentamos pues, hacer mucho hincapié en garantizar la adherencia y para eso pues yo cuento con ayuda, ¿no? de Ana Miralpés, que es la enfermera que trabaja conmigo, de Montse Rodríguez, que es la farmacéutica, y que me ayudan en este proceso pues, para ayudaros en este proceso de la adherencia. Y como mensajes finales, pues diríamos, ¿no? que tras el diagnóstico e inicio del tratamiento es fundamental hacer el seguimiento, y esto nos garantizará tener un buen control de la enfermedad. Obviamente en el seguimiento será importantísimo evaluar los síntomas, pero no siempre existen. Lo que queremos ver es que los que existen y detectamos reviertan. Y también vamos evaluando los marcadores en sangre y en orina. En ocasiones son útiles las pruebas complementarias, hasta incluso a veces una biopsia hepática. Y obviamente pues, que el seguimiento de los pacientes en estas unidades multidisciplinares nos ayuda
a tener un seguimiento pues, más holístico, completo, ¿no? De los pacientes, y creo que esto hace que tengamos un seguimiento mejor. Y muchísimas gracias por vuestra atención.